¡Aplastaremos a los comunistas! ¡Desinfectaremos nuestra nación de parásitos judíos! Lo que hoy digamos pronto será olvidado. Lo que hagamos perdurará durante miles y miles de años. Hablemos un poco de lo que fueron el nacionalsocialismo, así se llamaba, o los nazis en la historia de la humanidad, ¿no? Primero entender que el término nazi fue un término que le impusieron sus enemigos, ¿no? A ellos. Ellos nunca se decían a sí mismos nazis, sino se lo impusieron sus enemigos en el contexto de darles un sobrenombre bien claro, ¿no? ¿Cómo surge este movimiento, ¿no? O más o menos cuáles los prolegómenos del surgimiento del nacionalsocialismo en Alemania? Tiene que ver mucho con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, cuando Alemania sale derrotada, porque Alemania, recordemos, era aliada del Imperio Austrohúngaro, sale derrotada de la Primera Guerra Mundial, y en ese contexto los países vencedores, principalmente Francia, Gran Bretaña, entre otros, ponen varias restricciones a Alemania y al mismo tiempo ponen fuerzas de paz en Alemania. El contexto de Alemania es un contexto muy negativo, tiene una crisis económica muy fuerte, ¿no? Y un poco que el resentimiento de lo que fue el Tratado de Versalles, que es el que impuso sanciones, empieza a cobrar fuerza. Había una fuerte disputa más o menos en ese tiempo entre el socialismo que había emergido post Primera Guerra Mundial y, digamos, las corrientes que querían desvincularse de ello, ¿no? Aparecen, por ejemplo, grupos que empiezan a encargar pensamiento, dentro de los que estaba Max Weber, para que hagan pensamiento proliberal, ¿no? Y en ese contexto, en la Constitución alemana, todo aparece una figura que es el estado de excepción, que creo que es la figura fundamental para describir a Hitler, ¿no? La idea del estado de excepción es que el estado de excepción entra cuando es una razón de estado y Hitler puede suprimir los poderes del Estado en función de tener todo el poder, ¿no? El poder radica en el soberano. Un hecho fundamental es que ese tipo de estado de excepción nunca se ha roto, es decir, el poder prácticamente siempre reside o en un grupo de personas que son los que manejan el poder a nivel global o en un grupo de personas que son los que manejan el poder. Ese es el estado de excepción, en que en realidad cuando tú piensas en un estado de división de poderes, de estado de derecho, de justicia, eso un poco no existe, ¿no? Y entonces cuando Hitler asciende al poder, asciende con una retórica muy fuerte antijudía, ¿no? Pero no contra todos los judíos, porque los sionistas ya estaban en Israel, principalmente contra judíos askenazis, que habitaban en Europa y que eran migrantes en Europa. Entonces, el punto de Hitler es que va a aparecer un concepto, digamos, en la idea hitleriana, que es el espacio mínimo vital, donde él necesita expandirse. Pero también hay otro elemento que era, pues, histórico de la época, no solo este inicio del totalitarismo con el antisemitismo, que no solo dominaba en Alemania, sino dominaba en Francia, en la misma Unión Soviética o en varias partes de Europa, ¿no? Dominaba un sentimiento antisemita. Pero también aparece la idea de la supremacía de la raza aria como elemento fundamental de la acción, ¿no? Entonces ellos creían fundamentalmente que la raza aria era la raza superior y que las otras razas eran razas inferiores, y crean la idea de occidentalismo, eurocentrismo con mucha fuerza, ¿no? Entonces Hitler empieza a expandir, pues, gracias a que recupera sus ejércitos, toma estrategias ofensivas hacia los otros países, hace conquistas rápidas, pero paralelamente crea los campos de exterminio de toda la población judía, ¿no? Y esos campos de exterminio son, pues, una de las mayores aberraciones de la humanidad, junto con lo que pasa hoy en Palestina, ¿no? Entonces el problema del nazismo empieza en su idea de derechos humanos, y la idea de derechos humanos es la idea, pues, más funesta de exterminio y de aniquilación. Curiosamente es, como digo, a los judíos askenazis. Los judíos askenazis históricamente eran judíos que habitaban en Palestina,
pero por muchas razones se fueron yendo de esos lugares y acabaron en Europa, porque hubo una diáspora también judía que se estableció por distintas partes del mundo, también porque los palestinos en determinado momento de la historia, creo que es el 400 después de Cristo o algo así, en el siglo IV, siglo V, también reinterpretaron un poco las escrituras y se transformaron al Islam, ¿no? Entonces, pero eran todos prácticamente originarios del mismo territorio. Y en ese contexto es que Hitler empieza con una política, digamos, de exterminio muy fuerte hacia la población judía, ¿no? Y eso es lo que se conoce como el Holocausto, se conoce como una de las mayores barbaries de la humanidad. Y pues todos los que eran nazis respaldaban esa idea de superioridad aria, pero al mismo tiempo se habían convertido en expertos en torturas, en expertos en campos de concentración, exterminio, etc., ¿no? Entonces fueron a parar muchos a muchos países de América.